Dios les bendiga en esta tarde. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en la luz de El Mi Andar. En esta ocasión para dar respuesta a algunas de sus preguntas que amablemente ustedes han hecho y que nos han llegado a nuestra página. Queremos agradecerles por ello, porque eh, nos mandan sus preguntas, porque esa es una manera de poder estar en contacto con ustedes y cumplir el propósito que tenemos a través de esta página, que es dar a conocer las verdades bíblicas que están en el Sagrado Libro de Dios. Muchas gracias por hacernos esta pregunta. Esperamos poder contestarla, esperamos poder llegar a una explicación que pueda contribuir en algo a la duda que usted en lo personal tiene. Y si después de esta respuesta usted todavía tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto nuevamente con nosotros, y sin duda alguna trataremos de darle seguimiento a cada una de las dudas que usted tiene. Y le animamos a usted también, que tiene dudas y que no se ha animado a escribirnos, escríbanos con toda la confianza. A veces le tocará a un servidor, a veces le tocará a otro hermano, pero estaremos en la mejor disposición de contestar sus respuestas. Mi nombre es Jesús Conrado Jiménez Treviño, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, y con mucho gusto estaremos dando respuesta a esta pregunta. Quiero decirle primeramente que la pregunta que nos ha llegado hasta nuestra página es la siguiente. Dice así literalmente: siendo cierto que toda la escritura es inspirada por Dios y que la Biblia está compuesta de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, note la pregunta: ¿es necesario para mi salvación seguir todo lo ordenado desde Génesis hasta Apocalipsis? Hermanos, esa es prácticamente la pregunta que nos hicieron. Y tal vez, hermanos, el enfoque fundamental que debemos darle a esa pregunta es en realidad, eh, si necesitamos las personas conocer todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis para ser salvos. En realidad necesitamos conocer todo eso. Bueno, hay una respuesta corta, y la respuesta corta es que no. Definitivamente un hombre no necesita conocer todo la escritura, conocer cada parte de la escritura, cada versículo de la Biblia, cada historia de la Biblia para poder ser salvo. Sin embargo, necesitamos considerar varias cosas para poder llegar a esa respuesta de decir que no. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar aquí, y esa es la forma en la que vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Entonces, fíjese, lo primero que tienen que considerar es esto. Sí es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3, 16 y 17 nos lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir y es útil para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Usted puede estar seguro que desde Génesis hasta Apocalipsis esto es así. Son las mismas palabras de Dios, son las mismas palabras inspiradas de Dios, que fueron escritas a través de hombres que Dios escogió para llevar a cabo esta labor, como también nos lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 hasta el verso 21. Sin embargo, fíjese, aunque es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios, hay que usarla bien. Esto es lo que nos dice la escritura. Fíjate, segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 15, el apóstol escribió esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dijo esto: que usa bien la palabra de verdad. Quiero llamarte tu atención primeramente a la palabra usa, que viene ahí, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra usar allí, hermanos, es traducción de una palabra que significa dividir, significa trazar, dividir correctamente o trazar correctamente. Eso significa entonces que aunque toda la escritura es inspirada por Dios, entonces nosotros como obreros de Dios tenemos que aprender a usar bien esa palabra de verdad, a dividirla bien, a trazarla bien. ¿Por qué se nos dice esto? Bueno, porque existe la posibilidad de que hagamos un mal uso de ella, que la dividamos mal, que la tracemos mal. Y entonces el propósito que tiene la escritura de
revelarnos la forma y el medio para la salvación no se cumpla. Que el propósito que tiene la Escritura de purificar nuestra alma no se lleve a cabo. Ahora mira este otro pasaje, 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. El apóstol Pedro escribió ahí: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo estaba hablando ahí, hermanos, ya en la era cristiana, ya cuando la ley había sido derogada, y está escribiendo a aquellos que todavía se enredaban en las enseñanzas de la ley, en las fábulas que provenían del judaísmo, etc. Y él les dice: sabemos que la ley es buena. Sí, definitivamente fue buena, pero dice si uno la usa legítimamente. Y nota otra vez como dice acá, usar, usa nuevamente el verbo usar. Pero aquí la palabra usar, hermanos, da a entender emplear o aplicar. Lo que da a entender Pablo aquí es que la ley es buena si uno la aplica, si uno la emplea correctamente. Bueno, de la misma manera este versículo pudiera ser aplicable a toda la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, pero va a ser útil, va a ser adecuada, la vamos a usar de manera buena si la usamos legítimamente, es decir, si la aplicamos, si la empleamos legítimamente. Y la palabra legítimamente significa simple y sencillamente de acuerdo a su diseño para el que fue hecho. Entonces uno puede agarrar las escrituras y estar seguro de que desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra inspirada de Dios. Pero tiene que usar bien uno, dividir bien la palabra de verdad. Tiene que saber uno si está aplicando o está empleando legítimamente esa palabra de verdad. Porque si no la usamos bien, entonces no voy a ser salvo. ¿Ok? Entonces esa es la primera cosa que tenemos que considerar cuando nos preguntamos si yo necesito conocer toda la Biblia para ser salvo. La respuesta correcta, decimos, es no. No. Sin embargo, hay que considerar por qué no. Bueno, primero, porque aunque toda escritura es inspirada por Dios, hay que saber usarla correctamente. Pero aquí va la segunda cosa que tienes que considerar. Es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios, pero debo yo de entender que en la Biblia hay 3 diferentes eras y cada era tiene mandamientos diferentes. Esto a veces las personas no lo entienden porque discuten y dicen, bueno, no hay nada en la Biblia que diga literalmente 3 eras bíblicas. Bueno, esto es similar a lo que pasa con la palabra Trinidad. No encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad existe. Es lo mismo en cuanto a las eras bíblicas. No encontramos nosotros la frase eras bíblicas, pero sí encontramos el concepto de 3 diferentes eras bíblicas donde hubo diferentes mandamientos. Fíjate, vamos a ver si podemos explicar mejor esto. Fíjate lo que quiero que veas, esas eras bíblicas. En primer lugar, la Biblia, hermanos, nosotros podemos distinguir en ella la era patriarcal. Y esta era patriarcal, como puedes notar ahí en la plantilla que estamos poniendo, tiene su inicio en Génesis capítulo 1 y termina en Éxodo 20. Significa que abarca desde la creación hasta el momento cuando en Éxodo 20 Dios le va a dar la ley de Moisés al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué se distingue esta era patriarcal? Mira, varias cosas quiero que veas. Primero, Dios le va a hablar directamente a los padres de familia, ¿sí? A los que también se les llama patriarcas. Por ejemplo, Esteban en Hechos capítulo 7 les llamó patriarcas, ¿sí? Entonces Dios le va a hablar al hombre, pero se va a dirigir a los padres de familia. Así vamos a tener ejemplos bíblicos de que Dios le habló a Adán desde que estaba en el paraíso. Dios le habló a Caín cuando mató a su hermano Abel. Dios le habló a Noé. Dios le habló a Abraham. Lo mismo hizo con Isaac. Lo mismo hizo con Jacob principalmente. Esto no significa que solamente Dios en todo ese tiempo solamente habló con estas personas. Definitivamente que no. Dios debió de haber hablado con muchas personas en ese tiempo para darle mandamientos, decirles lo que tenían que hacer,
y las personas decidían si obedecían a Dios o no. En la historia que tenemos en la escritura de estos hombres, de Adán, de Caín, de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob, son los personajes principales porque son los que están íntimamente relacionados con el propósito de la Biblia de mostrarnos la historia de cómo apareció el Redentor del mundo para salvarnos, ¿sí? Pero debió de haber hablado Dios con muchas otras personas durante todo este tiempo. Aquí debo decirte que no había una revelación escrita de la palabra de Dios, sino una revelación verbal. Dios le habló directamente a Adán y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Ahí Dios estaba revelando su voluntad a Adán. Lo mismo hizo con Caín, lo mismo hizo con Noé, lo mismo hizo con Abraham, lo mismo hizo con Isaac y con Jacob y sin duda alguna con muchas más personas. Ahora, esta etapa, hermanos, tú la encuentras desde Génesis, decíamos, hasta Éxodo 20. Por tanto, en este tiempo no vas a encontrar otra manera de adoración a Dios que no consista en llevar a cabo sacrificios de animales en altares y en oraciones que estos hombres hacían a Dios. La Biblia cuenta de estos adoradores de Dios, pero como decíamos, también habla de otros. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos de esto que estamos diciendo? Por ejemplo, en Génesis 14, versos 18 al 20, nosotros vamos a encontrar que aparece un hombre llamado Melquisedec y dice que este era sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Entonces, Melquisedec solamente aparece por esa ocasión en la Biblia y no se nos dice más. Bueno, pero Melquisedec era una persona real y él es el claro ejemplo de que al mismo tiempo que la Biblia nos va contando la historia de estos personajes que vivieron en este tiempo, hubo otras personas también que vivieron en este tiempo con las cuales Dios tuvo contacto, ¿sí? Caín y Abel son mencionados en Génesis 4, 1 al 4, Noé en Génesis capítulo 8, verso 20, Abraham en Génesis 12, 7, 8, 13 al 14 y muchos otros pasajes más. Isaac y Jacob son mencionados en Génesis 28, 15 al 22, todos llevando a cabo sacrificios de animales, elaborando altares, a veces derramando algunos líquidos en esos altares también. Puesto que Dios hablaba a los padres en todo este tiempo, entonces se puede decir que la religión durante todo este tiempo era familiar. Pero déjeme decirle algo. Todo esto que está escrito en Apocalipsis, todo lo que Dios le mandó a hacer a estos hombres, ¿sí? Hoy tú y yo no lo tenemos que hacer, porque nosotros no vivimos en esa era patriarcal, ¿sí? Dios hoy no nos habla directamente a nosotros. Dios hoy tiene una palabra revelada por medio de la cual Él nos habla. Ahora, fíjate, además de la era patriarcal, también podemos distinguir nosotros la era mosaica en las Escrituras. Y esta era mosaica empieza ahí en Éxodo capítulo 20 y la pregunta es ¿cuándo termina? Bueno, termina en la cruz. Es decir, termina cuando Cristo lleva a cabo su sacrificio en la cruz. Mira, aún solamente hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero solamente quiero que consideres en esta ocasión lo que dice Colosenses capítulo 2 y verso 14. Y fíjate lo que dice ahí que pasó en la cruz del Calvario con esa vieja ley que fue dada en Éxodo 20. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Pon atención primero a la frase que dice el acta de los decretos. Y date cuenta cómo esa acta de los decretos se refería a la ley mosaica. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque si seguimos leyendo el contexto, vamos a llegar al capítulo 2, verso 16, donde dice, por tanto nadie os juzgue en comidas. La ley mosaica tenía mandamientos sobre qué cosas comer y qué cosas no comer. O en bebidas, también la ley tenía mandamientos respecto a las bebidas. Por ejemplo, los que hacían el voto del nazareato no podían tomar vino ni sidra. En cuanto a días de fiesta, ¿cuántas fiestas encontramos en la ley mosaica? Lunas nuevas o días de reposo. ¿Cuántos días de reposo, que no necesariamente se referían al sábado, sino a otros días también, que encontramos en la ley y que tenían que guardar? Pero luego mira el 17, todo lo cual era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Así que la era mosaica empieza ahí en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Pero ahí en Éxodo capítulo 20 tenemos el inicio de la era mosaica, pero en la cruz del Calvario, cuando Cristo llevó a cabo su sacrificio, esta ley, fíjate lo que dice Colosenses 2.14 que pasó con ella. Fíjate nuevamente, Colosenses 2.14. Número 1 fue anulada. Número 2 fue quitada del medio. Y número 3 fue clavada en la cruz. Las tres frases denotan, hermano, la terminación de esa era mosaica, la derogación de esa ley que fue dada en el monte Sinaí. Ahora, sin embargo, debemos distinguir varias cosas de esta era mosaica. En primer lugar, tenemos que distinguir que Dios habló a la nación de Israel en esta ley. No lo vamos a leer, pero si tú vas a Éxodo capítulo 19, nos dice la escritura que habían pasado ya 3 meses de que el pueblo de Dios había salido de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, y estaba camino a la tierra prometida. Y antes de llegar a la tierra prometida, llegan al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que él quiere hacer un pacto con ellos. Que si ellos dicen que sí, entonces van a ser para él su especial tesoro, van a ser un pueblo que estará sobre todos los demás pueblos, pero que solamente tienen que ser un reino de gentes, de sacerdotes y de gente santa. Moisés le refiere esto al pueblo de Israel y el pueblo dice, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. ¿Sí? Entonces, ese pasaje nos demuestra que previo a que se diera la ley, Dios dijo que esa ley iba a ser dada como parte del pacto que Dios estaba haciendo con estos. Y las personas con las que estaba hablando no eran con la gente, hermanos, de la nación siria, ni la nación asiria, ni la nación babilónica, ni la nación egipcia. Era exclusivamente con la nación de Israel. Más adelante, David, hermanos, cuando escribe el libro de los Salmos, hace una declaración sobre este asunto. Y fíjate cómo dice ahí, exaltando cómo Dios había hecho ese pacto solamente con Israel. Salmos 147, versos 19 al 20. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. Jacob aquí es sinónimo del pueblo de Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. Nota a quién dio sus estatutos, nota a quién dio sus juicios, a Israel. Pero más sorprendente todavía es el verso 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Entonces Dios aquí, hermanos, en esta era mosaica, dejó de hablar a los padres de familia y empezó a hablar a la nación de Israel a través de la ley. No solamente les habló a través de toda la historia de la nación de Israel, a través de la ley, sino también a través de los profetas. Paulatinamente van a ir apareciendo los profetas y todos estos profetas o van a hablar a Israel completo, o van a hablar a la nación de Judá, o van a hablar a la nación de Israel. Ahora, aquí es donde empieza la revelación escrita. Ahora va a haber algo escrito que Dios va a usar para hablarle a su pueblo. Ahora también habrá un cambio en la adoración. La adoración ya no va a consistir solamente de sacrificios de animales en altares en cualquier lugar y hechos por cualquier persona. No, seguirá habiendo algún tipo de sacrificios de animales de diferentes tipos, pero estos van a tener que ser llevar a cabo por personas especiales y en formas especiales y en lugares especiales. La adoración ahora va a consistir de que habrá un sacerdocio especial, habrá un lugar especial, el tabernáculo en su tiempo, luego el templo que construyó Salomón, un sacerdocio especial, personas que descendían solamente de la nación de Leví, iban a guardar determinados días, como los días de reposo y otros más, iban a celebrar determinadas fiestas, como la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, etc. Y en general deberían de obedecer la ley y a los profetas que Dios enviaba. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Pero inclusive en el Antiguo Testamento, cuando vas tú y cuando estaba en vigencia todavía esta ley, mira lo que escribió Jeremías en el capítulo 31, hablando de cómo esa ley llegaría el momento en que tendría un fin. Fíjate, Jeremías 31,
verso 31 particularmente, dice la escritura así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto. ¿Te fijas? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay que recordar que en el Nuevo Testamento la casa de Israel se refiere a la iglesia, hermano, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Luego sigue diciendo otras cosas que no vamos a ver aquí, pero quiero que pongas atención en el verso 31, cuando proféticamente se dijo que vendrían días en que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Por lo tanto, esa era mosaica estaba condenada a finalizar. ¿Cuándo finalizó? Ya vimos en Colosenses 2.14 que fue cuando Cristo murió en la cruz. Pero así como dijimos que la religión en la era patriarcal era familiar, entonces podemos concluir que la religión era nacional en el tiempo de la era mosaica. Ahora, una buena pregunta que surge, que algunas personas me han hecho, es ¿qué pasó con el mundo gentil? ¿Qué pasó con todos aquellos que no eran del pueblo de Dios si no tenían una ley? Bueno, la respuesta está ahí en Romanos capítulo 1, verso 18 al 25. En Romanos capítulo 1, verso 18 y hasta el final del capítulo, Pablo habla, no lo vamos a leer todo aquí, pero Pablo habla acerca de cómo los gentiles, mediante los medios que ellos usaron para tener relación con Dios, no funcionaron y fueron pecadores, ¿sí? Y no obedecieron sus mandatos. ¿Cómo se relacionó Dios con los gentiles en ese tiempo? Bueno, fíjate lo que dice la escritura, por ejemplo, del verso 18 hasta el verso 25, de ahí de Romanos 1. Dice el verso 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres, ¿sí? Que con injusticia detuvieron la verdad. Es decir, Dios se manifestó a los hombres desde allá, desde Adán, revelando su verdad primero verbalmente, y ellos detuvieron con injusticia la verdad. Es decir, que ellos no quisieron obedecer la verdad de Dios. Ahora mire el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Fíjate cómo Dios se los manifestó. Dios se comunicó con ellos, les reveló su verdad. Sin embargo, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron también claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios no solamente reveló su verdad verbalmente, sino que también reveló su verdad, la verdad de su existencia, hermanos, a través de la creación que Él hizo. Pero ¿qué hicieron los hombres? Verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué hicieron los hombres? No le agradecieron a Dios, detuvieron la verdad, a pesar de que reconocían que había un Dios todopoderoso porque veían la creación. Sin embargo, hermanos, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, empezaron a razonar y entonces su corazón se entenebreció, pensaron que eran sabios, pero en realidad eran necios. Y fíjate lo que dice que pasó después. Entonces ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego mira, ve hasta el verso 25. Y dice también que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es lo que pasó con el mundo gentil. Sin embargo, aún en medio de este mundo gentil donde la mayoría se alejó de Dios y se fue tras la idolatría, sin embargo, sí hubo gentiles que de alguna manera, por su propio razonamiento y su propia conciencia, estaban haciendo las cosas que eran de ley, estaban obedeciendo a Dios. Fíjate lo que dice el verso 14 y el 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este mundo gentil que no tuvo la oportunidad de vivir bajo la ley de Cristo en la era cristiana, va a ser juzgado por su propia conciencia, sus propios razonamientos, y algunos van a salir ahí
desfavorecidos. ¿Por qué? Porque aunque no tenían la ley, sin embargo sus conciencias les hacían actuar conforme a la ley de Dios. Sin embargo, llegó el momento en que Cristo murió en la cruz, y como ya vimos en Colosenses 2:14, esta ley desapareció. Así que ahora vivimos en la era cristiana. ¿Sí? Esta era cristiana tiene su inicio realmente en Hechos capítulo 2, donde la iglesia viene a existir. Hay que recordar que Cristo murió en la fiesta de la Pascua, Él resucitó al tercer día, estuvo alrededor de 40 días en la tierra dando las finales instrucciones a su gente, a sus apóstoles, acerca del reino que sería establecido, y una de las cosas que les dijo es que el reino sería establecido con poder y que se quedaran en Jerusalén. En Hechos capítulo 2 se nos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes los apóstoles, y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba y se llenó toda la casa donde ellos estaban sentados o donde estaban reunidos, y les aparecieron lenguas como de fuego. No eran lenguas de fuego, sino algo que aparentaba ser lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas por medio de este Espíritu Santo los apóstoles. Entonces ahí el reino vino a existir. Ahora, en esta ocasión entonces tenemos que empieza la era cristiana. La pregunta es ¿cuándo termina la era cristiana? La era cristiana termina hasta la segunda venida del Maestro. Dios ahora ya no le habla solamente a los padres y ni no le habla solamente a una nación. Dios ahora le habla a todo el mundo, a través de a todo el mundo, judíos y gentiles. Esos judíos y gentiles que ahora forman, los que obedecen el Evangelio, la iglesia, que es el pueblo de Dios. Acuérdate de Mateo capítulo 28, verso 18, donde Jesús dijo, he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Marcos lo relató en Marcos 16, 15 y 16, diciendo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero mira lo que escribió Pablo cuando escribió su carta a Tito, hermanos, ahí en Tito capítulo 2 y verso 11, Tito capítulo 2 y verso 11, porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Así que ahora Dios deja de hablar a través de su revelación escrita a un solo pueblo para ahora hablar a través de su relación escrita a todo el mundo, judíos y gentiles, a todos los hombres. Ahora, entonces, la Biblia nos dice, ¿no?, que ahora Dios en esta era cristiana nos habla a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice la Escritura así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? La manera en que Dios escogió para hablarnos ahora en esta etapa, después de que la ley fue desaparecida, es a través de Cristo. Este relato también lo encontramos en Mateo capítulo 17, verso 1 al 5, particularmente en el verso 5, cuando dice que apenas estaba terminando de decir Pedro que quería hacer una enramada para Moisés y Elías, cuando se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjate en quién se complace Dios, en Cristo. Y luego dijo, a él oíd. Ellos ya no tenían que oír las enseñanzas de Moisés, no tenían que oír las enseñanzas de los profetas. Moisés representaba la ley, Elías representa a los profetas, porque ahora venía la era cristiana donde a quien se tiene que oír es a Cristo. Así que ahora hay una revelación escrita, y esa revelación escrita ya no es el Antiguo Testamento, sino la revelación escrita que fue llevada a cabo por los apóstoles y profetas, según Efesios capítulo 2, verso 20. En Efesios 2:20, Pablo, hablando de la iglesia, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así como usó a Moisés y a los profetas en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento Dios va a usar a los apóstoles y Dios va a usar también a los profetas del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, por la imposición de manos de los apóstoles, para que por la predicación milagrosa de ellos y la predicación y la palabra escrita, que llevarán a cabo ellos,
la iglesia sea edificada. Ahora, esa revelación escrita es el Nuevo Testamento. Y esa revelación escrita del Nuevo Testamento contiene los mandamientos que ahora debemos obedecer judíos y gentiles, todo el pueblo. Particularmente se nos enseña la adoración en espíritu y en verdad que debemos llevar a cabo ahora, Juan capítulo 4, verso 24. También se nos enseña que cada cristiano se convierte en un sacerdote, primera de Pedro 2:5, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, primera de Pedro 2:5. Hay 5 actos de adoración solamente que se distinguen en el Nuevo Testamento. La iglesia oraba cuando se reunía. La iglesia cantaba sin instrumentos musicales cuando se reunía. La iglesia participaba de la cena del Señor cada semana cuando se reunía también. La iglesia ofrendaba, no daba ya un diezmo porque ese diezmo pertenecía a la ley mosaica. La iglesia escuchaba la predicación de la palabra también. Un análisis de 1 Corintios 14 nos ayuda a entender todo esto. Así que entonces la religión llegó a ser universal. La pregunta es, ¿bajo qué era estamos viviendo hoy? Estamos viviendo bajo la era cristiana. Ahora, mire otra lámina. En el Antiguo Testamento entonces nosotros encontramos la edad patriarcal y la edad mosaica. Todo eso correspondía al viejo pacto. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la era cristiana. ¿Sí? Cuando hablamos del Nuevo Testamento tenemos que entender, hermanos, que si bien nosotros le llamamos Nuevo Testamento de Mateo en adelante, tenemos que entender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? esos 3 libros contienen la historia de la vida de Cristo, desde el anuncio de su nacimiento hasta su muerte, sepultura, resurrección y regreso al cielo. Pero hay que recordar algo, Cristo vivió bajo la ley. Cristo vivió todavía cuando el antiguo pacto, el Antiguo Testamento estaba en vigencia. Y no es sino hasta después de su muerte cuando el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es establecido. En Mateo capítulo 26, verso 28, cuando Jesús establece el mandamiento de la cena del Señor, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cristo apenas iba a morir para derramar su sangre y que a través de esa sangre se sellara ese nuevo pacto. Lo mismo encontramos en Hebreos capítulo 9 y en Hebreos capítulo 10, cuando el escritor sagrado dice que, bueno, el pacto antiguo tenía que ser derogado para quitar lo anterior y poner lo nuevo. Hebreos capítulo 10. Pero también dice que sin derramamiento de sangre, hermano, no se podía establecer el nuevo pacto. Era necesario que interviniera muerte del testador para que viniera a existir ese nuevo pacto. Así que entonces, bueno, la Biblia es inspirada por Dios, definitivamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay que distinguir que hay 3 diferentes eras en la Biblia y cada era tiene sus propios mandamientos. La pregunta es, ¿en cuál era vivimos? No vivimos ni en la edad patriarcal ni en la edad mosaica, sino en la edad cristiana. Ahora estamos bajo ese nuevo pacto. Y ahí están los mandamientos que usted y yo tenemos que obedecer. También tenemos que decir esto, que es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios, pero debo de saber a quién debo de oír hoy. Ya esto lo mencionábamos ahorita. Dios, fíjense lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días, nota la frase, postreros días, se refiere a los últimos días, se refiere a la era cristiana, porque después de la era cristiana ya no habrá nada más en este mundo, porque termina con la segunda venida del Señor, donde la iglesia va a ser tomada para ser llevada al cielo y los malos serán echados en el infierno. Así que en estos postreros días, en esta era cristiana, Dios nos habla por su Hijo. Y también Mateo capítulo 17, verso 5, donde Jesús dijo, a Él oíd. Entonces, si al que tenemos que oír es a Cristo, porque Dios nos habla por medio de Él hoy, entonces tengo que saber dónde están las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús están en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Jesús enseñó de 2 maneras, hermano. La primera fue cuando Él empezó su ministerio y empezó a seguirle la gente. Luego escogió a 12 apóstoles a los que preparó Él para el momento cuando el nuevo pacto fuera establecido. Pero la segunda forma como Jesús enseñó está relatada en Juan capítulo 14, verso 23.
Dice en Juan capítulo 14, verso 26, perdón. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el que Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Ahora mira el capítulo 16 también y el verso 12 y 13. Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Jesús enseñó una parte más durante su ministerio, pero hubo cosas que ellos no podían entender todavía si Jesús se las enseñaba. Por eso Cristo dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a guiar a toda la verdad. En Hechos capítulo 2 tenemos que el Espíritu Santo vino, por lo tanto ese Espíritu guió a toda la verdad a los apóstoles. Por eso cuando decimos que es cierto que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también debo saber a quién debo ir hoy. Debo ir a Cristo. Y en respuesta a la pregunta, ¿dónde están las enseñanzas de Cristo? Estas están en el Nuevo Testamento. ¿Te has dado cuenta que en el mundo religioso de nuestro tiempo mucha gente sigue como mandamientos, hermanos, mandamientos que no están en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Que están apoyados en la vieja ley o inclusive en la era patriarcal, las cuales quedaron completamente derogadas y que Dios nos dice que hoy nos habla por medio de Cristo. Bueno, también tienes que considerar esto. Es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios, pero debo de saber que exactamente, para ser salvo, qué es lo que enseña Jesús. ¿Qué enseña Jesús que debo hacer para ser salvo? Y fíjate, esto es lo que conocemos como el plan de salvación. Jesús fue específico en su revelación escrita que nos dio la guía, el plan de lo que yo necesito hacer para ser salvo. Necesito oír la palabra, según Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú vas a llegar a creer en lo que Cristo hizo por ti y en lo que debes de hacer para ser salvo si escuchas la predicación de la palabra, porque la única manera en que llegues a creer y a tener fe es que escuches la predicación de la palabra. ¿Por qué crees que Cristo mandó predicar el Evangelio a todo el mundo? ¿Por qué crees que nosotros estamos predicando el Evangelio? Porque queremos que la gente escuche para que llegue a creer. Por eso además Jesús dice que de oír tenemos que creer. En Marcos 16:15, después de que dice que vayamos y predicamos el Evangelio a toda criatura, dice el que creyere. ¿Sí? Acuérdate el versículo que es conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. La fe está de por medio. No necesito solamente oír, necesito creer también. En Hechos 2:38, también aquellas personas que habían escuchado la predicación, hermanos, se les dijo que, bueno, ellos estaban creyendo en lo que Pedro estaba predicando, por eso preguntaron qué debemos hacer. Y así tú vas a encontrar que cada ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, donde las personas llegaron a convertirse en cristianos, primero fue que escucharon el mensaje que se predicó, porque ellos necesitan oír para llegar a creer. Pero también Cristo dice que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. En Lucas 13, capítulo 13, verso 3 al 5, Jesús fue enfático cuando dijo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentirse significa un cambio de mente que se refleja en un cambio de acciones. Es decir, dejas de hacer lo malo y empiezas a hacer lo bueno. Este es un requisito que también Pedro puso para que Dios perdonara los pecados de la gente que le estuvo escuchando. Pedro les dijo que deberían de arrepentirse para que tuvieran el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Pero también se debe de confesar. Según Romanos capítulo 10 y verso 10 dice que con el corazón se cree para justicia. Usted también cree y puede ser justificado, pero necesita confesar con su boca para que pueda ser salvo. Ahora, ¿cuál es la confesión que usted debe de hacer? Bueno, bíblicamente hablando tenemos un ejemplo de eso. Y eso está en Hechos capítulo 8 verso 37. En Hechos capítulo 8 verso 37 nosotros tenemos a un hombre que es conocido como el etíope eunuco. Y ese hombre confiesa diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando uno dice esa frase, uno está diciendo que uno cree que Jesús es Dios y que por lo tanto uno va a ver a Jesús como Dios y va a obedecer sus palabras porque Él es Dios.
pero también la Biblia dice que tenemos que bautizarnos. Pedro no solamente les dijo en Hechos 2:38 a las personas que tenían que arrepentirse para ser perdonados, también tenían que bautizarse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Nota para qué es el bautismo y el arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Lo mismo que enseñó Jesús, hermanos, cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado, dos cosas juntas, creer y ser bautizado para ser salvo. En Hechos 22:16, Ananías le dijo a Pablo, ahora pues levántate y bautízate y lava tus pecados. El bautismo es para lavar los pecados. Y en Gálatas 3:27 tenemos que Pablo dice, si alguno que aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Si te bautizas, entonces te revistes de Cristo. Y lo último, después del bautismo, ¿qué? Tienes que ser fiel hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Por último, es cierto que toda escritura es inspirada por Dios, pero debo recordar también que será Jesús el que me habrá de juzgar. Por eso los mandamientos que tengo que seguir son los mandamientos de Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. En Mateo 25:31 y 32 dice que el Hijo del Hombre vendrá ya no humildemente, sino con toda su gloria, y se va a sentar en su trono de gloria como rey, y van a ser reunidas delante de él todas las naciones, incluidos tú y yo, y él nos va a apartar a los unos de los otros, como aparta un pastor las ovejas de los cabritos. Esto habla del juicio final. Ahora Jesús fue más tajante todavía cuando dijo esto en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por tanto, ¿qué necesita usted conocer para ser salvo? Bueno, necesita conocer que hoy estamos en la era cristiana y que las palabras de Cristo serán las que nos habrán de juzgar. Por lo tanto, tenemos que entender qué es lo que Él quiere que hagamos para ser salvos. En conclusión, no necesita saber toda la Biblia para ser salvo, pero sí hay verdades básicas que necesita conocer y creer. En primer lugar, necesita creer que usted es un pecador y que el pecado lo ha separado de Dios y que lo lleva a la condenación eterna si usted muere sin Cristo o si Cristo viene por segunda vez, cualquier cosa que ocurra primero. También tiene que creer que Cristo murió para perdonar sus pecados y que es por medio de su sacrificio y de su sangre que derramó en la cruz como usted puede ser limpio de sus pecados. Y tiene que creer que no hay ninguna otra forma para ser perdonado de los pecados que no sea haciendo lo que Cristo mandó. Porque en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También necesita creer que el Evangelio, ese es el poder de Dios para salvación, Romanos capítulo 1, verso 16, que no es a través de la ley judía, ni es a través de las formas que usaron los gentiles como uno va a poder ser salvo, sino por medio del Evangelio que Cristo llevó a cabo, muriendo en la cruz, resucitando, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Y creer que el plan que Dios ha diseñado para nuestra salvación, ese es lo que le va a proveer la salvación a su vida. Pero especialmente debe creer que tiene que obedecer ese plan. ¿Quiere saber cómo obedecer ese plan? Haga lo que Cristo dijo, escuche, crea, arrepiéntase, confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Gracias por oírme y esperemos que haya podido quedar clara la respuesta a la pregunta que usted amablemente nos hizo. Si esto nos sirvió para ese propósito, por favor, vuelva a ponerse en contacto con nosotros y pregúntenos, o si producto de este estudio hay alguna pregunta adicional, no dude en hacerla. Con gusto estaremos listos para contestarla. Dios les bendiga.